Bueno, buenos días. Esta sesión tiene como objetivo contarles un poco acerca de cómo se va a llevar a cabo la sesión virtual del laboratorio de electromagnetismo. Entonces, a su correo yo les envié la guía de esta sesión. Es esta que está acá. Es esta, ustedes ya la tienen en sus respectivos correos institucionales. Y pues la guía se compone de dos partes. Entonces, la primera parte son dos experimentos, ambos son montajes virtuales. Uno es utilizando el simulador Tinkercad y el otro es utilizando el simulador del PET Colorado. Obviamente ambos pues son montajes de circuitos de corriente directa y en uno pues vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff y en el otro vamos a mirar la forma de encontrar el valor de una resistencia desconocida, incluyendo su incertidumbre. Entonces, digamos que para la fundamentación teórica que deben tener para este laboratorio, pues primero es entender que cada una de las resistencias que nosotros estemos utilizando, pues tiene un valor y que ese valor es posible calcularlo a través del código de colores, pues acá está el código de colores, y que siempre va a tener una banda o un color que tiene que ver con su tolerancia. Entonces, en cada uno de los circuitos, en la primera parte, que es en el Tinkercad, vamos a ir mirando la guía como a la par. Entonces tenemos el primero, entonces estamos en el Tinkercad y entonces él nos dice que debemos montar dos circuitos, uno de esta forma y otro de esta forma, es decir, vamos a tener un arreglo de 3 resistencias en paralelo y en el otro vamos a tener un arreglo de 3 resistencias en serie. Entonces, simplemente para recordar, recordemos que cuando hablamos de resistencias, de configuración de resistencias, sean en serie o en paralelo, pues yo puedo hablar de una resistencia total o una resistencia equivalente. Entonces, cuando están en serie, la resistencia total o equivalente es la suma de las resistencias, y cuando están en paralelo, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias. Más o menos se vería algo como esto, ¿cierto? Entonces tengo la resistencia equivalente en serie, es la suma de esas resistencias, y el inverso de la resistencia equivalente en paralelo es igual a la suma de las resistencias que están en paralelo. Ahora, hay que recordar que cuando ellas están en serie, ¿cierto? Entonces, cuando están en serie, ellas comparten la misma corriente. O sea, toda la corriente del circuito está pasando por cada una de estas resistencias. Cuando ellas están en paralelo, ellas lo que comparten es la tensión, ¿cierto? Entonces, recuerden acá a la tensión que está el circuito. Esa es la tensión a la que están estas resistencias. Entonces, simplemente para recordarlo, porque pues de ahí es donde vamos a necesitar hacer nuestros cálculos. Entonces, en paralelo comparten corriente, en serie comparten corriente, en paralelo comparten tensión. Entonces, acá en la guía, si ustedes se dan cuenta, lo que les está pidiendo es, vamos a hacer, entonces vamos a montar nuestro circuito, sea en serie o en paralelo. Nosotros vamos a colocar nuestros 3 valores de resistencia. Ustedes pueden colocar los valores que quieran y van a ir llenando esta tabla número 1, ¿cierto? Entonces, cuando están en serie, lo que vamos a hacer es calcular el voltaje que hay en cada una de esas resistencias. Entonces, yo calculo el voltaje en esta y en esta, y vengo y lo coloco acá en esta tabla. Calculo el valor de la corriente total del circuito. Para eso recuerden que utilizamos la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, voltaje es igual a corriente por resistencia. Como tengo 3 resistencias en serie, entonces calculo la resistencia equivalente y con la tensión o el voltaje que yo le esté colocando, pues puedo calcular la corriente total. Listo. Y además de calcular la corriente total de forma teórica, puedo calcular el voltaje que hay en cada una de ellas, ¿cierto? Y lo puedo comparar con la parte simulada. Entonces yo hago todo mi desarrollo de ese circuito teóricamente utilizando leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, y lo compruebo de acuerdo a lo que me dice el simulado. Para las resistencias en paralelo, pues hago lo mismo, básicamente creo mi circuito,
calculo la corriente total, recuerdo o tengo en cuenta que acá lo que ellos comparten es la tensión, entonces después de que yo tenga la corriente total y cada una de estas resistencias, ¿cierto? Yo calculo mi tensión, como estas están a la misma tensión, entonces tengo mi tensión, mi resistencia, puedo saber la corriente acá, mi tensión, mi resistencia, puedo saber la corriente acá, mi tensión, mi resistencia, puedo saber la corriente acá. Entonces eso es lo que yo voy a anotar. Y pues con esto puedo saber la corriente total del circuito, ¿cierto? Porque pues yo puedo sacar mi resistencia equivalente y mi voltaje y puedo sacar la corriente total del circuito. El simulador es algo como esto, ustedes ya lo han utilizado, entonces ustedes acá pueden ir colocando sus resistencias, pueden ir colocando su fuente, puede también ser una pila, bueno, puede ser lo que ustedes deseen aquí darle a la alimentación y estos pueden utilizarlos para medir tanto voltaje como corriente. Simplemente tenemos que tener en cuenta, no se nos puede olvidar, que cuando yo voy a medir el voltaje en un circuito, entonces tengo que poner mi dispositivo, en este caso esos son allá multímetros porque me miden voltaje, corriente y resistencia. Entonces yo lo que voy a hacer es que mi multímetro lo coloco en paralelo, de acuerdo a donde quiera medir. Y mi amperímetro para medir resistencias, mi amperímetro, perdón, para medir corrientes, mi amperímetro lo debo conectar en serie. Entonces tengo que tener cuidado porque pues el simulador pues si yo lo coloco mal, digamos, si fuera en la vida real, yo pues, digamos que puede que se dañe el fusible, o puede que yo lo dañe, o puede que no me dé ninguna lectura, pero en el simulador, él siempre nos va a dar alguna respuesta, entonces tengo que tener cuidado de cómo colocar, tanto cuando voy a medir voltaje, como cuando voy a medir corriente, ¿sí? Tengo que tener muy en cuenta esto. Entonces, aquí tengo simplemente un ejemplo para que miremos cómo se hace cuando yo tengo una configuración de resistencias. Entonces, miren, yo empiezo acá en mi punto A. Entonces, yo tengo una configuración de dos resistencias en paralelo y una resistencia conectada en serie con estas dos de paralelo. Entonces, primero hago la reducción de estas dos resistencias que tengo en paralelo. Entonces, para hacer la reducción de esas, a mí me dijeron que en paralelo es 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre cada una de esas resistencias, en este caso 6 ohms y 3 ohms. Entonces, si yo sumo esto, es que el mínimo común es 6, ¿cierto? 6 dividido 6, 1, por 1, 1, más 6 dividido 3 son 2, por 1, 2, esto me da 3 sextos. Entonces, 1, lo hace por acá, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 3 sextos, pues yo lo invierto y me queda que la resistencia equivalente es igual a 6 sobre 3, que esto es igual a 2 ohms. Listo, entonces por eso estas dos se me convierten en 2 ohms. Luego me quedan estas dos ya en serie, sabemos que la resistencia equivalente a resistencias en serie es una suma directa, entonces 4 más 2, 6, y por eso es que acá me quedan los 6 ohms. Ya cuando yo hice esta reducción de mi circuito, ya yo con este puedo calcular mi corriente total, porque yo sé cuánta tensión le estoy colocando. Entonces, mi voltaje es igual a mi corriente por mi resistencia equivalente, ¿cierto? Mi resistencia equivalente son 6 ohms, el voltaje que estoy utilizando son 18 volts, entonces voy a conocer mi corriente, y aquí tengo 6 ohms de resistencia. Entonces, si yo despego, sería este 6 pasa aquí a dividir, sería 18 sobre 6, entonces mi corriente son 3 amperes. Listo, ya sé mi corriente, entonces ya sé, digamos que todo lo que está aquí en mi circuito, entonces yo me voy regresando. Si aquí tenía estos 6 ohms, ella viene de unas resistencias que están en serie, ¿cierto? Que son 4 y 2, entonces ellas en serie comparten la misma corriente, entonces por esta está pasando 3 amperes y por esta también está pasando 3 amperes. Como yo ya tengo la corriente y la resistencia, puedo saber el voltaje, ¿cierto? Miren, acá yo diría, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces mi voltaje sería igual a mi corriente que son 3 amperes y mi resistencia que son 2 ohms, mi voltaje sería igual a 6 volts. Si yo me sigo regresando, este 2 viene de dos resistencias en paralelo y en paralelo ellos tienen la misma tensión, el mismo voltaje. Entonces esta está a 6 volts y esta también está a 6 volts. Como yo sé el voltaje y la resistencia, pues puedo conocer la corriente. Entonces por este lado tendría que voltaje es igual a corriente por resistencia.
el voltaje son 6 volts, ¿cierto? La corriente es lo que quiero calcular y la resistencia soy 6 ohms. Si yo paso este a dividir, pues me queda 1 ampere, que la corriente es igual a 1 ampere. Y por este lado, yo sé que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, yo sé que son 6 volts de voltaje, quiero saber la corriente y que tengo 3 ohms de resistencia. Entonces acá si yo paso este a dividir, 6 dividido 3 son 2 amperes y esta es la corriente. Y si me doy cuenta, la corriente que está pasando por esta resistencia más la corriente que está pasando por esta resistencia es la total que está pasando por la combinación de esas resistencias en paralelo. Listo, entonces más o menos eso es lo que ustedes tendrían que hacer, simplemente que ustedes tienen una configuración de todas en serie y la otra configuración de todas en paralelo. Listo, ese sería como el primer experimento de la guía. En el segundo experimento, entonces, ustedes llegan acá, bueno, acá está todo lo que hay que hacer. En el segundo experimento, entonces ya ustedes van a utilizar el simulador de PET colorado, ¿cierto? Entonces aquí está la página a la que ustedes pueden ingresar y lo que van a hacer es que van a construir un circuito como esto. ¿Qué quiere decir un circuito como esto? Vamos a poner una fuente de alimentación, vamos a poner una resistencia conocida y vamos a poner una resistencia desconocida. Entonces, cuando ustedes ingresan a la página de PET Colorado, entonces ustedes pueden ingresar a este, ¿cierto? Y acá entonces vamos a formar el circuito que nos estaba diciendo. Entonces vamos a poner una batería, vamos a poner una resistencia conocida y vamos a poner una resistencia desconocida. Entonces, miren, aquí hay varias cosas que ustedes pueden utilizar como resistencia desconocida. La guía propone usar el lápiz, pero pues ustedes pueden utilizar lo que quieran, ¿cierto? Entonces, simplemente vamos a armar nuestro circuito. Bueno, lo voy a hacer así rapidito. Vamos a cerrarlo. Bueno, hay que ponerle a medir la corriente que está atravesando. Entonces, vamos aquí a ponerlo por acá. Vamos a poner nuestro perímetro. Listo, porque de acá voy a sacar la corriente que está, que está pasando por el circuito. Entonces colocamos nuestro medidor de corriente y podemos saber la corriente que está circulando por nuestro circuito. Entonces, nosotros tenemos una resistencia conocida, que es esta, y una resistencia desconocida, que sería la resistencia del lápiz. Entonces, cuando nosotros podemos utilizar y modificar el valor de esta resistencia, aquí ya por defecto salen 10 ohms, pero podemos colocar cualquiera. Y pues la resistencia del lápiz es lo que tendríamos que llegar a calcular. Entonces, cuando ustedes acá en la guía, ustedes se van guiando, dice, bueno, monte el circuito, obtenga la corriente total medida con el amperímetro virtual, ahí nos está sacando cuánto es, ¿cierto? Luego dice, haga esta tabla, ¿cierto? Esta tabla es básicamente ir modificando el voltaje que le estamos alimentando e ir colocando la corriente, perdón, que nos va mostrando nuestra simulación. Entonces yo vengo acá, entonces vengo aquí a la pila, él aparece en 9 volts, entonces colocamos los 0.26 amperes, ¿cierto? En nuestra tabla. Dejamos este 0 y 0.1 lo dejamos, aunque nosotros sabemos que teóricamente a 0 tensión o a voltaje 0, pues la corriente sería 0. Ese como tal lo dejamos ahí para hacer un tratamiento de datos. Y vamos modificando nuestro voltaje de alimentación para calcular la corriente que está circulando. Y vamos a hacer esa tabla, la vamos a hacer pues vamos a hacerla en el Excel. Yo por acá tengo una, no es con los valores que saca la simulación, pero pues más o menos sería esta. Vamos a hacer desde cero. Entonces más o menos sería esta, ¿cierto? Tengo mi voltaje y mi corriente. Y tengo la variación de voltaje de 9 en 9 y lo que me da la corriente. Como les digo, esta no es exactamente de esta que tengo acá dibujada en el kit de construcción de PET Colorado, pero pues la voy a utilizar para que ustedes vean qué es lo que deben hacer con los datos. Listo, entonces ustedes llenan su tabla y dice, si el comportamiento es aproximadamente lineal, obtenga la línea de tendencia y la pendiente de esa línea de tendencia utilizando el Excel.
Dice, además determine la incertidumbre de delta de M de dicha pendiente. El programa Excel dispone de métodos para encontrar esa incertidumbre. Entonces, antes de hacer el gráfico en el Excel, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es entender qué es lo que nosotros tenemos que graficar, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a graficar estas dos variables que tengo ahí. Entonces, recuerden que cuando uno grafica, ¿cierto? Cuando uno hace un tratamiento de datos, cuando uno grafica, uno debe entender cuál es su variable independiente y cuál es su variable dependiente, porque dependiendo de eso, hay una que va sobre el eje X y hay otra que se grafica en el eje Y. Entonces, en este caso, nuestra variable independiente, y es la que nosotros le vamos dando valores, ¿cierto? Nuestra variable independiente sería el voltaje y nuestra variable dependiente sería la corriente. Entonces, nosotros debemos graficar. Cuando vayamos a hacer esta gráfica, debemos colocar corriente, ¿cierto? En el eje Y, porque es nuestra variable dependiente, y voltaje en nuestro eje X, ¿cierto? Corriente y voltaje. Es una gráfica de corriente contra voltaje. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos entonces mirar cómo sería el comportamiento de esa gráfica. Entonces, esta gráfica, ¿cierto? Esta gráfica se va a ceñir, digámoslo así, a la ley de Ohm, porque eso es ese es el modelo teórico de esta gráfica. Entonces nosotros vamos a tener, de acuerdo a lo que nos dice la ley de Ohm, ¿cierto? Nosotros sabemos que la ley de Ohm es voltaje igual a corriente por resistencia. Esto, si lo miramos desde el punto de las funciones matemáticas, esto es una función lineal, ¿cierto? Entonces tenemos aquí corriente en amperes y aquí voltaje en volts. Esto es una función lineal, entonces nosotros deberíamos esperar ver una línea recta. Listo. Yo la voy a colocar de acuerdo a cómo lo tengo acá, porque digamos, primero tengo que entender que la función lineal, ¿cierto? Es de la forma y igual a mx más b, ¿cierto? Nosotros, ¿qué tenemos en y? Tenemos corriente. ¿Y qué tenemos en x? Tenemos voltaje. Entonces, es como si yo la viera de esta forma, digámoslo así. Si yo vengo a mi modelo teórico es este que tengo acá, entonces yo voy a despejar corriente, porque miren que aquí yo tengo corriente igual a algo, entonces yo voy a despejar aquí corriente. Entonces digo corriente igual a voltaje sobre resistencia. Entonces miren que si yo comparo la ecuación lineal, ¿cierto? La ecuación lineal, que es esta de acá, con el modelo teórico, bueno, primero me doy cuenta que hay acá por acá un más B, que no tengo acá, ¿cierto? Y me doy cuenta que tengo la pendiente acompañando al voltaje, o la pendiente es el valor que acompaña la X. Entonces yo de acá podría decir, bueno, ¿a qué equivale mi pendiente? Porque eso es lo que me están preguntando en la guía. O sea, si nosotros nos damos cuenta, en la guía lo que dice es, acá, dice que qué significa esa pendiente, ¿cierto? Entonces, vamos a ir haciendo. Entonces, ustedes tienen su gráfica en el Excel, bueno, sus datos. Ustedes tienen sus datos, van a graficar, simplemente lo seleccionan, insertar, gráfico de dispersión, que es como el gráfico más recomendado cuando yo tengo datos. Y vamos a sacar el ajuste de esta gráfica. Para el laboratorio, sí, por favor, pónganle los títulos a los ejes, o sea, sabemos que aquí va corriente, aquí va voltaje, y vamos a sacar la línea de tendencia. Entonces, para eso seleccionan los datos, dan clic derecho, agregar línea de tendencia, y miren que acá les saca diferentes líneas de tendencia que pueden utilizar. Como que sabemos que eso se aproxima a una línea recta, entonces el ajuste que nosotros vamos a hacer es un ajuste lineal. Listo, bajamos y le decimos, presénteme la ecuación del gráfico y presénteme el valor de R cuadrado. Entonces, como ecuación del gráfico, él me está sacando la ecuación de la línea recta, ¿cierto? Mírenla acá. Y R cuadrado lo que significa, eso se llama el coeficiente de correlación, y lo que él me está diciendo es que ese valor va de 0 a 1, ¿cierto? Y cuando él se acerca a 1, lo que me está diciendo es que efectivamente mis datos sí se ajustan a lo que yo los estoy ajustando. Es decir, mis datos sí tienen un comportamiento lineal, entre más cercano esté a 1. Yo les dije que estos valores no eran los de la simulación. Miren, si ustedes se dan cuenta, no queda exactamente la línea recta. Pero en los valores de la simulación les va a quedar una línea recta muchísimo más definida, o sea, es decir, que muchos de estos puntos estén sobre la línea,
porque pues la simulación hace, digamos que sus cálculos a partir de un modelo teórico, entonces él se va a ajustar perfectamente. Listo, entonces nosotros vamos a obtener nuestra ecuación de línea recta a partir del Excel. Entonces yo la voy a colocar allí en el PowerPoint que estamos trabajando. Entonces dice la ecuación que a mí me dio en la línea recta de allá, me dice que Y es igual, voy a colocar por acá, me dice, esto fue lo que me sacó el Excel, Y es igual a 0.0221 más 0.1119. Esto es lo que me sacó el Excel. Entonces, por X acá. Y igual a MX más B. Entonces, el Excel siempre me saca los ajustes o lo que yo grafique en términos de X y Y. Pero como yo sé que yo fui la que grafiqué, yo sé que Y se llama corriente, ¿cierto? Igual a 0.0221 y X se llama voltaje más 0.119. Listo, entonces esta es, digámoslo así, es la ecuación que sale de mis datos experimentales y este que tengo aquí es el modelo teórico de esos datos, es la relación teórica por la cual están relacionadas estas dos variables. Entonces yo hago una comparación, bueno, entonces yo tengo aquí I y tengo aquí I, tengo aquí B y tengo aquí B. Aquí me aparece un valor de más que en mi modelo teórico no me aparece. Eso se debe a que efectivamente es un modelo teórico comparado con datos experimentales, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues no me va a dar exactamente igual. Ahí hay unos errores asociados que, como les digo, en la simulación este valor debe ser muy pequeño, pero en la experimentación, en la vida real, pues esto está indicando que efectivamente no cumple a cabalidad el modelo teórico, sino que hay unos errores. ¿Por qué? Porque la resistencia puede decir que es de 1 ohm, pero pues ella tiene una tolerancia que no es exactamente que la deje como 1 ohm. Ese es el por qué aparece este valor acá en mi modelo experimental, ¿cierto? En mis datos experimentales y no aparece en mi modelo teórico. Listo, entonces yo sé por matemáticas, yo sé que el valor que acompaña a la X es la pendiente. Entonces yo necesito relacionar mi pendiente con mi modelo teórico. Entonces si yo me doy cuenta acá, esto es lo que está acompañando a mi X, que en este caso es mi voltaje. Es decir, 1 sobre la resistencia equivalente, porque aquí ya estamos hablando del circuito equivalente. Entonces, 1 sobre la resistencia equivalente es el valor que acompaña al voltaje. Entonces, yo puedo decir que mi pendiente es igual a 1 sobre la resistencia equivalente. Entonces, ya voy resolviendo qué significa la pendiente en esa gráfica. Entonces, esa pendiente está relacionada con la resistencia equivalente. Listo. Luego me dicen, bueno, ¿qué significa la pendiente? Voy a hacer esta, digamos que esta, la quinta es el cálculo y vamos a necesitar parte de la cuarta, pero entonces a mí me parece más fácil explicarlo desde la pregunta 5. Entonces dice, encuentre la resistencia desconocida, o sea, en este caso la resistencia del lápiz, así como incertidumbre delta RL, utilizando los valores de M, incertidumbre de la pendiente, R e incertidumbre de R. Listo, entonces esto hay que recordar las formas de calcular las incertidumbres o lo que se llama la propagación de errores, entonces lo vamos a entender acá. Entonces, primero me dice, encuentra la resistencia desconocida. Entonces, recuerden que nosotros lo que tenemos es un montaje de dos resistencias en serie, una que yo conozco y una que yo no conozco, ¿cierto? Pero entonces yo sé, ¿cierto? Yo sé que como están en serie, la resistencia equivalente va a ser igual a esa resistencia que yo conozco más esa resistencia que yo no conozco, en este caso es la resistencia del lápiz. A mí me están pidiendo que calcule esto, entonces yo vengo y despejo, entonces este R conocido que está sumando acá pasa al otro lado a restar. Entonces si yo lo organizo me queda que el R lápiz es igual a la resistencia equivalente menos la resistencia conocida, ¿cierto? Es la resistencia equivalente menos la resistencia conocida. Entonces, esta no es problema porque esta simplemente coloco allá, doy clic en mi resistencia y ella me va a sacar su valor. En este caso es un valor de 10 ohms. Listo, entonces esta digamos que no tengo problema. Me faltaría encontrar mi resistencia equivalente. Mírenla acá. Yo dije que la pendiente era igual a 1 sobre la resistencia equivalente. Si yo despejo de acá, la resistencia equivalente es igual, ¿cierto? Es como que hicieran un intercambio entre estos dos, a 1 sobre la pendiente.
Entonces, yo puedo decir que el R lápiz, que es la resistencia desconocida, es igual a la resistencia equivalente, que es 1 sobre la pendiente, menos mi resistencia conocida. Y de acá puedo entonces calcular esa resistencia desconocida, la resistencia del lápiz. ¿Por qué? Porque esta R no es desconocida, la saco ahí del circuito, pues del simulador. Y esta pendiente tampoco es desconocida, porque esta pendiente la saco de hacer el ajuste lineal de mis datos. En este caso, para mi ejemplo, recuerden que no son datos que salen del simulador, yo coloqué unos datos cualquiera simplemente para dibujar. Para mi ejemplo, este sería mi pendiente. Entonces, mi pendiente sería 0,0221. Entonces, en este caso, mi resistencia equivalente sería 1 sobre 0,0221. ¿Listo? Eso sería para mí. Ahora, nos hacen la otra pregunta, que es donde tenemos que recordar los cálculos de las incertidumbres. Entonces, en la otra pregunta, lo que nos dice es, o bueno, en esa pregunta más bien, lo otro que nos piden nos piden la resistencia desconocida, que es esa que tenemos allá. Y también, si nos damos cuenta, nos dice, así como su incertidumbre. Este es uno de los datos que nos pidieron, la resistencia desconocida, la que acabamos de hacer. Y lo otro es la incertidumbre de esa resistencia desconocida. Entonces, recuerden, la resistencia, recuerden que esto es la resistencia desconocida. Entonces, la incertidumbre de esa resistencia desconocida, que en mi caso se llama la resistencia del lápiz, es, miren, la resistencia del lápiz sale de restar la resistencia equivalente menos la resistencia que yo coloqué en mi circuito. Cuando nosotros nos devolvemos a la teoría de errores y hasta sacar la propagación del error, nosotros sabemos que cuando un valor sale de la suma o resta de dos valores, ¿cierto? El error asociado a él sería la suma de cada uno de estos errores. Es decir, yo tendría aquí la incertidumbre de la resistencia equivalente más la incertidumbre de esa resistencia conocida. Entonces, para calcular la incertidumbre de la resistencia del lápiz, yo necesitaría la suma entre la incertidumbre de la resistencia equivalente más la incertidumbre de la resistencia conocida. Digamos que la incertidumbre de la resistencia conocida no es problema. Digamos, este pedacito que yo tengo acá no es problema. Este yo lo conozco. ¿Por qué lo conozco? Entonces, ahí es donde nos decía el punto 4. Diga, suponga que la resistencia R tiene una incertidumbre igual a su tolerancia. Entonces, en este caso, si yo tengo que mi color o mi tolerancia es dorado, entonces yo digo, bueno, el dorado significa tanto por ciento de tolerancia, entonces como ella es una resistencia de 10 ohms, ¿cierto? Y el dorado significa el 10%, el 5%, bueno, ustedes lo tienen que investigar, digamos que significa el 10%, es decir, el dorado significa el 10%, entonces al 10 ohms yo le saco ese 10%, ¿cierto? Entonces simplemente es multiplicar 10 por 0.1, eso sería 1 ohm. Listo, y ese sería el valor de esta incertidumbre, de esta resistencia conocida, sencillo. Ahora, me queda sacar la incertidumbre de la resistencia equivalente, ¿cierto? Entonces yo ya sé que la resistencia equivalente, a mí ya me dijeron cuánto era la resistencia equivalente. Entonces voy a sacar la incertidumbre de mi resistencia equivalente. Es decir, que le tengo que sacar la incertidumbre a 1 sobre m, porque la resistencia equivalente es igual a 1 sobre m. Entonces yo puedo ir allá a buscar en cálculo y en teoría de errores, en el cálculo de la teoría de los errores, en la propagación del error, cómo se le saca la incertidumbre a una división, porque esto acá lo que yo tengo es una división. Pero eso pues también se puede ver desde la aplicación de las derivadas parciales. Entonces, si yo quiero sacar esta incertidumbre, la incertidumbre de 1 sobre m, pues yo puedo hacer la derivada parcial de esto, ¿cierto? Entonces yo voy a derivar parcialmente con respecto a esto, pero entonces este 1 sobre m, pues lo puedo aplicar como m a la menos 1. Entonces yo cuando hago esta derivada, esto me queda, recuerden, menos m, ¿cierto? A la menos 2 por delta de m. Esta sería la aplicación, ¿cierto? Entonces yo digo, esto es lo mismo que tener menos 1 sobre m cuadrado por delta de m.
Listo. Es decir, que el delta de la resistencia equivalente, o la incertidumbre, perdón, de la resistencia equivalente sería, ojo, 1m² por delta de m. ¿Por qué le quito el negativo? Porque resulta que yo estoy calculando incertidumbres y las incertidumbres o los errores son en valor absoluto, ¿sí? No hay incertidumbres o errores negativos. Listo, entonces, ¿cómo me queda la incertidumbre del lápiz? Pues la incertidumbre de mi resistencia del lápiz será la incertidumbre de la resistencia equivalente. Bueno, entonces eso es 1/m² por delta de m, más la incertidumbre de mi resistencia conocida. No se nos olvide, esto tiene que ver con la tolerancia de esa resistencia. Listo, entonces, si yo quiero calcular entonces la incertidumbre de la resistencia del lápiz, necesitaría 1/m². M no es problema. Recuerden que del ajuste lineal del Excel yo saco el M. Me faltaría el delta de M. Entonces, ¿qué es el delta de M? El delta de M es la incertidumbre de esa pendiente, ¿cierto? La incertidumbre de esa pendiente. Y la incertidumbre de esa pendiente, cuando yo la voy a calcular, digamos que el Excel, cuando yo hago ese ajuste lineal que les mostré, pues él solamente me calcula la pendiente, este que se conoce como el intercepto y este que se conoce como el coeficiente de correlación. Pero si yo fuera a hacer, hay métodos, ¿cierto? Hay métodos en los que yo puedo calcular la pendiente, la incertidumbre de la pendiente, el intercepto, la incertidumbre del intercepto, o sea, puedo calcular muchísimas más variables estadísticas que me puede dar, digamos, la relación entre esos dos datos, pero pues eso se llama un ajuste lineal, una estimación lineal, o también lo conocen como el método de mínimos cuadrados, y pues existen todas las ecuaciones matemáticas para desarrollarlo. Pero el Excel pues trae unas funciones que me permite a mí calcular, simplemente con un comando me permite calcular la pendiente, el intercepto, el coeficiente de correlación, las incertidumbres, bueno, me permite todo. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Vamos a seleccionar 6 celdas. ¿Por qué 6 celdas? Porque son las variables estadísticas que le vamos a solicitar al Excel. Entonces, después de que yo las tenga seleccionadas, me vengo aquí a donde yo voy a colocar en mi barra de fórmulas y voy a colocar mi fórmula. Entonces, mi fórmula es estimación igual estimación lineal. Listo, acá me aparece mi estimación lineal. Él me dice, conocido de Y, es decir, que coloque mis valores de Y. Yo sé que en Y yo tengo mi corriente. Dice punto y coma. Conocido de X, coloco mis valores de X, ¿cierto? Punto y coma. Luego me dice, la constante, ese es como el intercepto el intercepto con el eje Y, y me dice, falso si quiere que lo establezca igual a 0, verdadero si quiere que se calcule normalmente. Entonces le vamos a colocar verdadero para que él haga el cálculo de esa constante. Verdadero. Punto y coma. Luego me dice estadística, me dice verdadero, devolver todas las estadísticas de regresión adicionales, falso, no devolver estadísticas de regresión adicionales. Si yo le pongo falso, él solamente me va a regresar el valor de la pendiente y el valor del intercepto. Pero recuerden que nosotros necesitamos la incertidumbre de la pendiente, porque esa es la que nosotros necesitamos. Entonces, acá le tengo que colocar verdadero para que él me devuelva todas las estadísticas y él me va a devolver, como yo solamente seleccioné 6 celdas, él me va a devolver las que caben en esas 6. Listo. Cuando yo tenga todo esto, simplemente le tengo que dar el comando Shift Control Enter. Y miren que él me devuelve estos valores. Entonces, miren, él me devuelve la pendiente, miren, 0,0221. El intercepto, 0,119. Este valor que me aparece acá, este valor es el error asociado a la pendiente o la incertidumbre de la pendiente. Este que me aparece acá es la incertidumbre, ¿cierto? De este intercepto, o sea, de este valor del intercepto con el eje Y. Este es el coeficiente de correlación. Listo, entonces, tengo que tener en cuenta que este es el valor que a mí me sirve. Este que está acá es el valor que me sirve porque es el error asociado a la pendiente o lo que se conoce como la incertidumbre de la pendiente, que sería lo único que me quedaría a mí acá para calcular la incertidumbre de esa resistencia desconocida, que en este caso era la resistencia del lápiz. Y eso es los dos experimentos que se deben hacer. ¿En qué se debe presentar? Se debe presentar en el anexo que yo ya les enviaba, es un formato en Word, ¿cierto? Con el que ustedes han trabajado y con el que han presentado los otros laboratorios o los otros informes. Entonces, simplemente recordar,
Para el Tinkercad, el montaje de ambos circuitos, preferiblemente tomar un pantallazo del montaje de ellos. Las tablas, ¿cierto? Las tablas diligenciadas, calcular corriente total y el voltaje en cada una de forma teórica y compararlo con el que les está dando en el simulador. Lo mismo acá, solo que aquí lo que yo miro es corriente en cada resistencia y comparo con el simulador. En el experimento 2, colocar este circuito con una resistencia desconocida, la que ustedes quieran, llenar esta tabla, hacer esta gráfica, recuerden corriente contra voltaje, hacen esta gráfica, le hacen el ajuste lineal a la gráfica y a partir de los cálculos que les expliqué, pues calculan la resistencia desconocida, en este caso la resistencia del lápiz o bueno, del objeto que ustedes coloquen y la incertidumbre de esa resistencia desconocida. Bueno, entonces espero sus trabajos. Recuerden que se debe enviar es al correo electrónico luz.sanchez@unad.edu.co. Y recuerden que la guía yo ya se las envié previamente a sus correos electrónicos, correos institucionales. Entonces, no siendo más, que tengan un feliz resto de día.